Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. ¿Qué diré? Prosigue la pandemia. El azote no cesa. Las noticias del mundo no son buenas. Estuve viendo las declaraciones de un profesor brasileño, parece que muy connotado, y él le preguntaron qué semejanza le encontraba con este ataque del coronavirus. Él dijo, este es un Chernobyl biológico, un Fukushima, el famoso reactor nuclear que fue batido en Japón por un tsunami biológico. Brasil, 350.000 muertos, 13 o 14 millones de contagiados. Un sistema de salud que se tenía como muy funcional a punto de colapsar y viéndole casi como un peligro para el resto del mundo. Dice el profesor algo que nosotros aquí en La Respuesta habíamos sostenido, que el poder político, el presidente Bolsonaro, no respetó, no le temió a lo que vendría. Una gripecita, eso no es problema. Él mismo hizo alarde de que perdió un tiempo precioso. Y dice el profesor que lo de Brasil puede constituir, repito, un peligro para el resto del mundo, que aunque avance en su proceso de vacunación y de prevención, con un Brasil en las condiciones en que se encuentra, va a estar muy expuesto a que el mal prosiga, sobre todo en las temibles mutaciones. Ahora hay un C1 que parece que está fuera de control. A los británicos les ha pegado su mutación en una forma despiadada. Nosotros tenemos que hacer un examen de cuál ha sido la suerte nuestra. En general, dolorosa, porque ha habido más de 3.000 muertes. Pero evidentemente ha habido áreas y regiones donde, según mis informaciones, apenas se ha sentido. Y exceptuando los pueblos mayores y la capital, lugares de hacinamientos naturales, en general los brotes no han sido tan letales como pudieron ser y se pensó que serían. Y la disciplina del pueblo nuestro no creo que haya sido desordenada y deficiente. Se dan, claro, filmaciones de tapones, de gente que asiste a los lugares en grupo, pero predomina la mascarilla. Es muy difícil que no la llevemos. Y ha habido resultados. En general, el resto de la población, que es la inmensa mayoría, se ha sabido comportar. Innegablemente hay que darle crédito al presidente Abinader, porque al principio tuvo cierta vacilación
fruto de una ilusión natural, un optimismo natural, primario, que un presidente debe tener. Consideró que serían las cosas controladas, que ya estaba todo bajo control. Y hemos visto que ha hecho una rectificación en hecho, dándole una prioridad muy intensa a la crisis de salud. Y eso va en su favor y provecho, y al país le ha convenido. Es decir, se ha hablado de la vuelta a la normalidad, hicimos el ensayo en turismo, nos expusimos innegablemente a un desastre, porque por la posición geográfica nuestra, nuestras infraestructuras de aeropuertos y puertos, hay un flujo que, como viene del exterior, se redujo a un 30, un 25%, pero flujo al fin, de medios de alto desarrollo, donde la plaga, el ataque, está indócil. En España, Italia, Gran Bretaña sobre todo, la propia Alemania. Es decir, estamos pasando como mundo y como región momentos muy, muy difíciles con ese trastorno de salud, y lo que sabemos que son las derivaciones en la economía. Paraliza y daña los impulsos de progreso y destruye el empleo. Es decir, el asunto no es sencillo en ningún caso, ni se puede hablar de voltear la página, voltear la hoja, no. Esta es una página que no es fácil de voltear. La apreciación de Bill Gates es que fines del 22, el profeta moderno, Bill Gates, y la verdad es que todo apunta a que por lo menos el 21 no va a recuperarse fácilmente. La vacunación ha ido ahí en Estados Unidos plenamente, porque ellos reservaron en forma estricta la producción para su población, lo cual es inobjetable en el sentido de que atendieron primero a sus habitantes. Pero para los de tercer mundo el asunto ha sido, y no es necesariamente del tercer mundo, para sociedades no de tanto desarrollo, pero que han tenido dificultades para conseguir la vacuna y poderla hacerla masiva, hasta llevarla al porcentaje que garantice cierta seguridad, que no es total ni definitiva. Los vacunados con mascarilla y distancia. Oiga cómo es que andamos. Son muchos los daños que produce una experiencia como esta. Y en la semana a mí me ocurrió, había leído un informe de la Organización Mundial de la Salud que me preocupó. Decía la Organización Mundial de la Salud que confesaba que todavía no se sabía cuáles podrían ser los efectos y las consecuencias a largo plazo del padecimiento. ¿Cuáles secuelas podría dejar el quebranto? Eso me espantó, sobre todo porque la alarma está muy sensibilizada, la sospecha está muy activa.
hay un sentimiento de daño que instintivamente la gente quiere rebotarlo. Y queda como autorizada la gente a pensar. Esta gente en estos niveles dicen eso, que todavía no se sabe. Y quizás sepan ellos más de lo que dicen. Y por razones de prudencia no lo quieren decir. Pero es bueno llevárselo a la población porque viniendo de la Organización Mundial de la Salud, eso de no sabemos qué puede ocurrir hacia futuro, no se conoce. Refuerza la alerta ahí y redobla la precaución de la población a enfermarse. Meditando sobre eso, me llegó una invitación que me hacía José Ricardo Tavera Blanco, nuestro querido hermano y compañero de Fuerza Nacional Progresista, secretario general del partido, para que grabara una pequeña oración, un pequeño mensaje, que ellos en un memorial que le iban a dedicar virtual a un querido dirigente nuestro que falleciera el año pasado, Germán Pérez, de Laguna Salada, inolvidable amigo. Y yo grabé unas palabras, 5 o 6 minutos. Luego de hacerlo me quedé pensando, caramba, el que se ponga a calcular los distintos aspectos de la vida que han sido afectados por este azote de la pandemia, no podrá hacerlo fácilmente. Esta es una prueba. Uno de los amigos más queridos, de los dirigentes nuestros más confiables, más leales, un ícono de la Fuerza Nacional Progresista, Germán Pérez, se muere el año pasado. Y yo ya estaba en cuarentena. No pude asistir, no pude participar en nada. Y no yo, mis hijos, que son también eran también de su gran afecto, y la familia. Y todavía al año no podemos ir a un memorial, a un recordatorio. Tenemos que estar grabando virtualmente para decir al año lo que ese amigo inolvidable representaba para nosotros. Esta es una muestra mínima de daño, porque hay daños colosales. Gente que entiende que hay una especie de cambio de vida, de visión. Bueno, a partir de cuando esto termine será otra cosa. Pero es bien delicado el daño social y psicológico que produce este quebranto. Uno sabe de la muerte de otros amigos, distinguidos, amigos de amigos, parientes de amigos. No puede cumplir. Se le mueren las madres, se mueren los hermanos. Óigame, eso suma desaliento. Eso deprime, eso crea situaciones serias de trastorno. El sujeto lo siente. Y eso, colectivo, es una catástrofe. No es sencillo. Pero bien, Germán, recordado siempre. Y ahora, en el silencio de la
del aislamiento, yo he pensado mucho en él. Él fue nuestro primer regidor por Laguna Salada, que era su lugar de nacimiento, donde está su familia, su magnífica familia. Yo la conocí a fondo, a su padre y a su esposa, a sus hijos, doña Mercedes, y iba con frecuencia cuando estábamos formando el partido en la línea noroeste. Germán, nuestro primer regidor, salvó con su elección Laguna Salada la personalidad jurídica de la Fuerza Nacional Progresista. Habíamos tenido, yo que era candidato presidencial, algo más de 7,000 votos. Con el coraje nuestro dijimos desde el principio, bueno, que haya 7,000 dominicanos que hayan pensado que nosotros somos una opción seria, es bueno. Se pensó en principio algunos de nuestros adversarios que era una ridiculez. No. Y me puse a pensar, ahora que oigo tanto hablar, más que hablar, tanto errar a gente sobre el papel de los partidos pequeños que llaman. Los partidos pequeños son una especie de rémora. Eso no tiene razón de ser. Si se suman todos los partidos pequeños que ellos desprecian tanto, hacen una cantidad muy considerable de dominicanos y dominicanas que no quisieron afiliarse a los partidos mayores. Es decir, la suma de ellos es no una mayoría, sino